Nos leímos las propuestas de Iván Cepeda y adivinen qué creemos, que siguen siendo no realizables. Venga, le explicamos por qué. Primero, la plata mágica de la corrupción y el cuento de las regalías. Empecemos por la billetera, porque gobernar un país quebrado requiere ingenio. El plan propone financiar todo el gasto social, subsidios para todos, infraestructura masiva, recuperando los dineros de la corrupción. Genial, porque a nadie se le ocurrió eso antes. Solo hay un pequeño detalle técnico que los economistas llaman realidad. Según Transparencia por Colombia, de los miles de millones que se roban, las autoridades solo logran recuperar una fracción en multas tras años de pleitos judiciales. Contar con la plata de los corruptos antes de capturarlo es como planear tus vacaciones con la plata que esperas ganarte en la lotería que juega el próximo mes. Y ni hablemos de las regalías. El plan propone quitarle la contratación directa a las regiones y centralizar el 80% en agua y vías. Y claro, porque los gobernadores y los alcaldes son famosos en este país por entregar sus presupuestos felices y sin pelear. Buena suerte intentando que las regiones no te bloqueen el país cuando le quites el derecho a decidir sobre su propia plata. 2. El acuerdo nacional a punta de protesta. Pero pasemos a la política, el arte de lo posible o de lo imposible. El plan propone un gran acuerdo nacional con los empresarios y los partidos tradicionales. Hermoso, ¿verdad? Pero pasemos a la siguiente línea que dice: y si se ponen difíciles, van a usar la movilización ciudadana y la presión pacífica en las calles para obligarlos a ceder. A ver si entendí la estrategia de seducción. O me firmas el acuerdo de paz y amor, o te planto una marcha de 1 millón de personas frente a tu oficina. 3. Crear entidades para acabar la burocracia. Y para el cierre de oro, la estructura del Estado. El plan jura que quiere austeridad, pero su solución para los problemas es crear más entidades, una Agencia Nacional de Energía y una unidad anticorrupción en la Fiscalía. Porque todos sabemos que la mejor manera de adelgazar el Estado es agrandándole el estómago. Y la joya de la corona legislativa. Quieren eliminar el Consejo Nacional Electoral y crear una corte electoral independiente. Una idea brillante, excepto que para lograrlo necesitan una reforma constitucional de 8 debates en un Congreso lleno de partidos que hoy controlan el mismo Consejo Nacional Electoral. Es como decirle a los lobos que voten por una ley para volverse veganos. Eso no va a pasar. Y ahora miremos otros argumentos por qué no votar por Iván Cepeda. Primero, en el 2008 capturaron unos computadores de Raúl Reyes y en estos aparecían el nombre de Iván Cepeda. En Colombia no se abrió una investigación porque quedaba la duda de que si estos habían sido manipulados. Posteriormente, la Interpol, ni siquiera la Fiscalía colombiana, ni los militares o la inteligencia lo hicieron. La Interpol dijo, los computadores no fueron manipulados. 2. El pasado de sus padres. Recordemos qué familiar tiene nexos con la Justicia Especial para la Paz y por qué 2 frentes subversivos llevan el nombre del papá de Iván Cepeda. ¿Simple coincidencia? Dígame usted. Me puse a investigar y resulta que el señor Manuel Cepeda Vargas, papá de este sinvergüenza que hoy quiere ser presidente, era muy cercano a Tiro Fijo. Esa información, ¿sabe dónde la encontré? En la mismísima JEP. Entregaron unas cartas que Tiro Fijo le escribía a Raúl Reyes. Y ahí hay un fragmento de La Silla Vacía, que La Silla Vacía hoy publica, donde habla de cómo Tiro Fijo quería apoyar esa candidatura de Manuel Cepeda y decía que tocaba agitarla por todos los frentes. 2 frentes de las FARC que llevan un nombre muy parecido a los del papá de este sujeto peligroso candidato a la República, que al padre de este sinvergüenza lo apoyaba Tiro Fijo, mientras que al hoy candidato presidencial Iván Cepeda lo apoya Timochenko, sino también la esposa. Se beneficiaron de la creación de la JEP, ese tribunal hecho a la medida de los guerrilleros. Pues ¿cómo le parece que la esposa de Iván Cepeda Vargas durante 8 años le sacó provecho a la JEP? 1.632 millones de pesos se embolsilló la esposa de Iván Cepeda Vargas.
3. El señor se esconde. Cuando el gobierno de Gustavo Petro tiene uno que otro acierto, dice que nosotros logramos, pero cuando hay los desaciertos, que son muchos, dicen que es culpa del gobierno y que él no tiene nada que ver. 4. Él piensa seguir con la paz total. Recordemos que del 2022 para acá, estos grupos han aumentado las zonas de presencia, se han fortalecido casi el doble. 5. Ellos dicen que apoyan el medio ambiente y están en contra del fracking. Pero recordemos algo, en Colombia ha aumentado la deforestación en un 43% a comparación de otras épocas. Y todo esto se debe al daño colateral de la paz total. ¿Por qué? Porque la deforestación ha aumentado gracias a la minería ilegal y a las vías ilegales a causa de esta. 6. Su partido en el 2025 pasó un proyecto de ley para fortalecer y profundizar la libertad de culto. Esto abría las puertas para el satanismo, la brujería, la magia oscura, etcétera, etcétera. Obviamente esto va en contra de nuestras creencias. A veces nos preguntamos, un católico, un cristiano que va a votar por Iván Cepeda, ¿qué pensaría sobre esto? 7. Que tuviera la mayor votación, o mejor dicho, donde todos votaron por él, donde hay grupos subversivos, deja mucho que pensar. El que entendió, entendió. 8. Tiene que ver un poquito con el punto anterior. Que grupos subversivos lo apoyen abiertamente o que le digan a las demás personas que tienen que votar por él, deja mucho que pensar. Y bueno, el que lo entendió, lo entendió. 9. Él defendía a capa y espada a las FARC cuando les decían o le preguntaban a él por qué ellos reclutaban niños. Él decía que no y se ponía rojo y alegaba. O pregúntele a la Cabal en una entrevista que tuvo con él. En unas situaciones muy difíciles, yo le ¿Sí? pido el favor que lo respete. No, a mí no me pida Porque- que respete porque a sí. quienes reclutan niños. No, usted como los tiene que miembros de la probar eso. ACBC. Se lo Usted pruebo. tiene que probarlo Se lo y pruebo. ante las Está en instancias videos. judiciales. Si tiene Computador. información, vaya ante una instancia Pero si judicial. les cerraron No la sea investigación irresponsable. por presión de ustedes. Y bueno, todos sabemos, los 3 doritos después, que terminaron aceptando que reclutaron más de 18,000 niños. Por eso, al pacto histórico se le acabó el argumento de los 6,000 y pico falsos positivos. Ya no se escucha. Eso se llama ser hipócritas. 10. Incongruencias. Dice una cosa y luego dice otra. O recordemos lo de Gustavo Petro cuando salía a firmar en lápidas, en libros, en diferentes cosas que le pusieran y tuviera un lapicero que no iba a convocar una constituyente. Y todos sabemos que después se creó un comité para apoyar o tener la iniciativa de la constituyente. Y ahora sale Cepeda a decir que no van a continuar, que la van a parar. Luego de un proceso de reflexión sobre el momento que atravesamos, ha decidido dar por concluida la recolección de firmas de respaldo a esta iniciativa. Ha dicho que atendiendo el llamado de diversos sectores democráticos, Ya ustedes entenderán y mirarán si siguen creyendo en alguien que primero dice una cosa y luego dice otra. Y dígame usted, de todo lo que hemos dicho, que faltan muchos puntos más, ¿por qué va a votar por Cepeda?